Perfiles. Huellas del mundo. En Puntos Cardinales. Cuatro 25 de la tarde y nuestro perfil de esta semana está dedicado a Andrés Mata, un carupanero autodidacta que dejó una huella en la historia nacional, en la historia del periodismo y de los medios. Pero antes de dar comienzo a la entrevista con Carlos Sandoval, tenemos un material preparado por nuestra productora Daniela Pérez, que nos brindará información sobre este perfil. Escuchemos. Andrés Mata, poeta, escritor, periodista y diplomático. Se le ubica entre el romanticismo tardío, el modernismo e incluso parnasiano. Nació en Carúpano el 10 de noviembre de 1870 en el seno de una familia pobre. Tuvo que trabajar desde niño. Su actividad periodística fue tan precoz como la poética. A partir de julio de 1882, con apenas 12 años de edad, Andrés Mata comenzó como colaborador del semanario carupanero La Avispa. En 1885 fundó el periódico El Día. Posteriormente se trasladó a Ciudad Bolívar y estudió en el Colegio Federal de Guayana. Colaboró con el periódico Cabos Sueltos del Orinoco, donde también escribía Vargas Vila. Irrumpió en la poesía venezolana a partir de 1890, cuando se experimentaba con la revolución del modernismo. A ese movimiento se había incorporado con su Grito Bohemio, cuando apenas tenía 19 años de edad. En 1893 fue exiliado a Curazao y después a República Dominicana. Allí se hizo cargo de la redacción del periódico El Listín Diario entre 1893 y 1895, año en el cual regresó a Venezuela y se incorporó a El Cojo Ilustrado. Colaboró también en Cosmópolis y El Constitucional. El 1 de abril de 1909, Mata fundó junto con Andrés Jorges Vigas el diario caraqueño El Universal, del cual fue director. Además, en 1918 fue nombrado individuo de número de la Academia de Historia de Venezuela y luego fue elegido también como académico de la lengua. Asimismo, ejerció como diputado por los estados Cojedes y Anzoátegui. Andrés Mata, considerado como un poeta de tendencia modernista que no abandonó por completo el romanticismo, fue cónsul de Venezuela en el Vaticano y consejero de la delegación de Venezuela en Roma. Durante sus últimos años, residió en París, donde le sorprendió la muerte el 18 de noviembre de 1931. Pues muchísimas gracias a Daniela por esta cápsula que nos sirve de abrebocas para hablar de la vida y obra de Andrés Mata y dedicarle el perfil en este programa. Pues para hablar de Andrés Mata tenemos conexión vía Zoom con Carlos Sandoval, quien es profesor crítico literario, miembro de Pro Da Vinci y es un gusto siempre conversar con él. Bienvenido, profesor Sandoval. Hola, muchísimas gracias. Hola, Rafael. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu valoración Bien. de Andrés Mata? En términos periodísticos, yo te preguntaría en términos literarios. Sí, que es mi área, ¿no? Esta cápsula que hizo Daniel está muy bien, le faltó agregar, Daniela Ponlo, que era un hombre sumamente guapo, al Ah, Ajá. punto, caramba. sí, 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 al punto de que en el Cojo Ilustrado de los años que le correspondió participar, hay varias fotografías de Andrés Mata en sus viajes en Egipto, con un turbante, con unos mostachos. Era un hombre sumamente guapo. Y antes de Andrés Eloy Blanco, fue quizá el poeta más popular de Venezuela porque sus poemas la gente se los aprendía de memoria. Luego, pues, cuando llegó Andrés Eloy, Mata quedó un poco rezagado. Pero quedó rezagado básicamente porque se dedicó al periodismo, tal cual como se dijo también en la cápsula. Efectivamente, hace 115 años fundó el diario El Universal, pero la poesía de Mata era o es una poesía que está efectivamente a medio camino entre el romanticismo tardío, como también decía la cápsula, y ya el modernismo. Sus poemas eran de fácil, digamos, de fácil memorización, pero también tenían cierta estructura que ya cuando llegamos al siglo XX ya apuntaban hacia la vanguardia, porque es que Mata le tocó vivir en ese interreno de finales del siglo XIX
principios del 20, donde la literatura venezolana y la literatura latinoamericana y universal estaba conociendo, digamos, unos cambios importantes y profundos. Pero sin duda que el trabajo de Mata, aun cuando fue muy importante y muy conocido en su momento, gracias a Monte Ávila. Yo no sé si era la época cuando estaba Rafael de director de Monte Ávila, fue rescatada la Es obra de así, Mata, tal ¿sí? cual. En un volumen muy bonito, cuando Monte Ávila tuvo la fortuna de refrescar sus carátulas y se le dio mucho impulso y se le puso el nombre de Latinoamericana, Monte Ávila Editores Latinoamericana. Por esas fechas, creo que ya Rafael efectivamente lo ha certificado, se rescató la obra de Mata y es hasta ahora, desde el punto de vista de la investigación, lo que hay por allí que se puede conseguir de Andrés Mata, y que sí, no solamente debe hablarse de su dimensión periodística, que fue muy importante, donde hacía crítica, por cierto. Andrés Mata en el Universal, a veces él hacía los editoriales y una que otra vez terció también en la discusión de obras literarias. Y fíjate, él funda el periódico en una encrucijada, porque en el año 1908 es el año en que Juan Vicente Gómez le da un golpe de estado seco a Cipriano Castro. Su Y, compadre. en un sector importante del país hay un gran entusiasmo por el cambio, porque pensaban que dejando de lado a Cipriano Castro, que era un hombre con unas características muy particulares, y venía una época de seriedad con Juan Vicente Gómez. Ese es el momento en el que Mata funda el periódico, ¿no? Claro, tan importante fue ese momento de cambio que se suponía o se creía que iba a transformar el país, que recordarás que fue la época también cuando se fundó La Alborada, que era la revista donde estaba Rómulo Gallego, Enrique Planchar, Salustio González Rincones, Julio Horacio Rosales, me falta uno. Correcto. Sí, y Sublet, Bueno, y te y faltó Sublet, Sublet, y sí. Sublet. Bueno, a propósito de eso, justamente aparece no solamente la Alborada, sino también aparece el Universal, y ya que hacía referencia a las notas críticas que alguna vez publicó Andrés Mata, justamente Planchar, que era del grupo La Alborada, publicó un poemario en ese momento y Andrés Mata, se preocupó mucho porque sentía que el registro de la poesía venezolana de ese momento, que ya estaba dejando de ser modernista y estaba entrando en la vanguardia. De hecho, Andrés Mata muere en el año 31, que es un año importante dentro de la vanguardia venezolana. Claro, muere fuera del país, pero ese momento él lo señala como una época de cambio y hace una suerte de crítica positiva, señalando que los jóvenes deben incrementar un nuevo tipo de poesía en el país que pedía, justamente por lo que acaba de decir Rafael, lo que acabas de decir, pedía cambios. Pero además, desde el punto de vista periodístico, más allá de su trabajo como editor, es el legado. El medio que fundó se mantuvo en manos de su familia durante generaciones, y no fue Varias sino hasta generaciones, varias generaciones, y hace no fue poco. sino hasta hace algunos años que cambió de manos, pero manteniéndose en la familia Mata, mantenía no solo eh, un impacto tremendo Claro, pero hay que señalar y un algo, Lina, poder. que desde el principio hubo una asociación con Luis Teófilo Núñez Núñez. Gómez, Ujú. Ujú. que era el papá de Luis Teófilo Núñez Arismendi. Es decir, esos dos Núñez también dirigieron el periódico durante mucho tiempo. Una vez que murió, Mata, en el Mata. año 31. Sí. Claro, y el Universal, quiera o no, todavía sigue ocupando un puesto importante en la historia periodística venezolana. Es que era la época de los grandes diarios. El Universal es el más antiguo hasta donde recuerdo, porque creo que desapareció uno que habían fundado en el siglo XIX. Me corregirás allí, Rafael, con No, el qué más editorial. antiguo es el Impulso de Barquisimeto, de Eso, la de familia antes. Carmona, que existe, Carlos, Y, existe. y la religión de qué año es? No, es más reciente, la religión Ya. es más reciente. El más antiguo es el Impulso de Barquisimeto. Espero no equivocarme. Si estoy equivocado, en Twitter ya me van a corregir. Claro, ya. Pero En 3, 2, efectivamente, 1. claro, eso es lo bueno de las redes sociales, que lo corrigen a uno rápido. Sí, El hecho es que el Universal efectivamente no solamente era un periódico moderno para la época, la conformación de los titulares, el modo de presentar las noticias, sino
que recordemos que en el siglo XIX, a principios del XX, el periódico era un poco lento porque las noticias no fluían con la velocidad que fluirían luego. Era más bien un tipo de periódico ensayístico, pero Sí, claro, ya el Universal se monta en el movimiento de ser mucho más actual, y el Universal, en el caso de la literatura, gracias también a Andrés Mata, evidentemente, le dio mucha cobertura, mucho espacio al comentario de libros, a la publicación de cultural. poemas, Sí. Ujú, claro, a todas las actividades culturales que se hacían sí. por esa época, incluso estando en dictadura, porque evidentemente después Gómez mostró lo que era, ¿no? Entonces, efectivamente, el papel del Universal en el contexto del periodismo y de la historia periodística venezolana es muy, muy importante. Sí, Sin duda. señor. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Sandoval, por ayudarnos a construir este perfil de Andrés Mata. Andrés Mata, el fundador del Universal. Muchas No, gracias, no, Carlos Sandoval. gracias a ustedes. Y agreguen en la capsulita, Daniela, que el hombre era guapo. Guapísimo. Busca las Ya, fotos en el cojo para que veas. Chao. así es. Vale, muchísimas Gracias. gracias. Y a esta hora, 4:35 minutos de la tarde, escuchamos música de éxito.